Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y vamos a terminar el capítulo 9 en esta mañana, versículo 25 al 33. Es un título bien largo este. El rechazo de Israel es consistente con la promesa de redención. Hemos estado mirando esto todo en el capítulo 9, 10 y 11, porque una de las cosas que Pablo está queriendo remarcar es esto. Él dice en Romanos capítulo 8 que una persona que Dios conoció de antemano, en algún momento escucha el mensaje, está predeterminado, pero escucha el mensaje, es llamado, o sea, cree verdaderamente y es glorificado. Y entonces Él quiere que nosotros los creyentes, habiendo creído en Cristo, podamos tener seguridad de salvación. ¿Para qué? Para poder vivir para el Señor confiando que lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón, Él lo va a cumplir en la eternidad y vamos a estar toda la eternidad con Él. Ahora, la pregunta que surge naturalmente es, bueno, pero Dios cumple su palabra, ¿puedo creerle a Dios? Y entonces, ¿qué hace? Va a Israel, o sea, Él habla de Israel. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, pero las promesas que Dios le dio a Israel, ahora no las está cumpliendo. Y entonces hemos visto ya en 4 mensajes diferentes, en capítulo 9 de Romanos, cómo Él dice, no, la promesa de Dios para Israel no fue para todo Israel, fue para su descendencia. Y miramos eso, era la descendencia de Abraham. Y después dijimos, bueno, pero Pablo dice, no es toda la descendencia de Abraham, es la descendencia de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, a Jacob y a Esaú. Y miramos que no era toda la descendencia de Isaac, sino que era por la línea de Jacob. Y después dentro de la línea de Jacob tenemos una gran descendencia como la arena del mar, pero Dios siempre ha dicho que solo un remanente de esos son los que Él le da todas esas promesas que Él dijo. ¿Por qué es importante eso? Porque si vos no entendés que es así, que eso es el problema que no entendían los judíos, pero si vos llegás a la conclusión de que Dios le prometió esto a Israel y no se lo dijo, entonces, ¿por qué nosotros vamos a creerle a Dios? Eso causa, si vos malinterpretás todo lo que está pasando en el 9, 10 y 11 de Romanos, entonces afecta cómo vos estudiás el Romanos 8. Y entonces Pablo está queriendo marcar, dice, podemos creerle a Dios que Él hace toda esta obra, y algunos dicen, ¿por qué? ¿Cómo? Y porque mirá, a Israel le dijo, esto es así, y lo cumplió. Y todavía hay una promesa futura para un pequeño remanente del pueblo de Israel, que eso es lo que vamos a ver hoy. El problema que tienen los judíos y el problema que muchos tienen con esto que estamos hablando es que Israel, de todas las personas, rechazó al Mesías. Y entonces los mismos judíos hoy dicen, si él hubiese sido el Mesías de verdad, el que esperábamos, entonces no hubiese tenido esa reacción Israel con él, sino que lo hubiesen aceptado y él hubiese pasado a tener poder que ellos esperaban. Entonces, el título va con lo que vamos a ver, el rechazo de Israel al Mesías, al Salvador, es consistente con la promesa de redención. Ellos dicen que como rechazaron a Israel, como Israel rechazó al Mesías, entonces la promesa de redención de Dios no se cumplió. O, algunos dicen, todavía estamos esperando que se cumpla. Ninguno de los dos casos es verdad. El rechazo de Israel siempre fue predicho, estaba en la palabra de Dios, los profetas lo dijeron, lo vemos en toda la palabra de Dios, que es solo por fe, pero fue marcado así de esa manera. Y entonces vamos a estudiar 2 puntos en esta mañana para remarcar esas cosas, pero otra vez, ¿qué estamos tratando de ver acá? ¿Qué es lo que está marcando Pablo? Es para que podamos creerle a Dios. Porque aunque sabemos en muchos lugares de la Biblia que Dios dice que es un Dios de verdad, si vos decís, no, pero en este momento no hizo lo que Él dijo, entonces realmente tu Dios desaparece por completo porque termina de ser un Dios de verdad y ahora es un Dios mentiroso. O vos decís, mentiroso de vez en cuando. El problema es que si Dios miente una sola vez, ¿por qué le vas a creer en las otras cosas? Entonces lo que estamos estudiando, aunque a veces es muy repetitivo, lo único que debe hacer es aumentar tu fe en que Dios es un Dios de verdad y tiene todos los detalles bajo su control. Bien,
Vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 9, versículo 25 al 33. Dice así: como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma, y hecho semejante a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hemos mirado la promesa de Dios, hemos mirado la soberanía de Dios, y acá Pablo va a hablar del rechazo de Israel hacia Dios. O sea, ellos rechazaron a Dios, y porque rechazaron a Dios, Dios ahora va a los gentiles con la salvación. Pero eso no fue un cambio en el medio. Algunos quieren enseñar que Dios no sabe lo que va a pasar mañana, pero tiene una idea bastante buena de lo que va a suceder porque sabe cómo funciona el ser humano. Se llama teísmo abierto, que es la idea de que Dios no es un Dios soberano y en control de todas las cosas, sino que Él permite que cada cosa suceda, y entonces como permite eso no sabe lo que sucede. Y dicen eso especialmente con los judíos, porque dicen: él iba a venir a los judíos, pero claro, no sabía que los judíos iban a rechazarlo. Entonces, como lo rechazaron, él dijo: bueno, está bien, me rechazaron, ahora voy a ir a los gentiles. Y ellos dicen: bueno, eso era Dios que no sabía todas las cosas. Yo digo que es el plan soberano de Dios. Dios dice, y Pablo dice acá, es el plan soberano de Dios. ¿Saben por qué? Porque ahora vamos a ver profecías que dicen que antes, 700 años o más, antes dijeron: esto es lo que va a suceder. Entonces, la primera cosa que queremos ver es que lo confirmaron los profetas del Antiguo Testamento. Esto no fue algo que en el momento Dios cambió de idea o había un problema, uno salió como yo quería, ¿no? Nosotros hacemos eso todo el tiempo, pero Dios no hace eso. Dios ya lo tenía diseñado desde el principio de la creación. Vemos acá en el versículo 25, dice: como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Eso es una cita de Oseas capítulo 2, versículo 23. Y si vos vas a Oseas 2, 23, dice la misma cosa, pero lo dice con otras palabras. Es realmente lo que Pablo hace acá en Romanos, es un parafraseo, que es reformular una idea, no sacarle el valor, pero sino mantener el significado original. Y Pablo hace eso y quiere remarcar una cierta verdad acá. Pero antes de mirar ese versículo, les doy un poco de trasfondo del libro de Oseas. No sé si has leído el libro de Oseas, pero Oseas, vamos a ir al capítulo 1, versículo 2, está el profeta Oseas y Dios lo manda a él a casarse. Dice: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Si miran el libro de Oseas, es un libro que realmente no te gustaría ser el profeta Oseas, pero Dios le manda a hacer algo muy específico. Le dice: casate con una prostituta y tené hijos con la prostituta. Y ella va a vivir una vida de prostitución porque no va a terminar. Ella va a vivir una vida de infidelidad. Ella va a vivir una vida realmente lejos de vos. Y vos, Oseas, vas a seguir buscándola y amándola y queriéndola. Y hay momentos donde no vas a querer hacer eso, pero al final de todo vas a comprarla de la misma esclavitud a la que la llevó la prostitución.
Y eso es un resumen de Oseas. Pero vemos acá en Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le dice, casate con Gomer, pero casate con ella, que es una prostituta. Y en el versículo 3 y 4 dice, fue pues y tomó a Gomer y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreela, porque dentro de poco castigará a la casa de Jehú por la sangre derramada de Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Ahora, Jezreela significa, la palabra significa esparcido como semillas en la siembra. ¿No? Cuando ahora lo hacen todo con máquinas. Hablé con alguien que juega al hockey conmigo que sabe de todo, de las granjas y todo, tiene un campo grande, pero ahora lo hacen todo con máquinas, pero no es cierto, pero esparcen, los llevan por todos lados. ¿Por qué? Porque no ponen uno acá y dicen, bueno, este ya está, este alcanza para todo este campo. No, lo esparcen por todos lados y no sabemos cuántas semillas tiran por todos lados, pero eso es lo que significa la palabra Jezreela. Significa que va a ser esparcido como semillas en la siembra. Entonces tiene una hija, pero no termina ahí, tiene otra hija. Dice en el capítulo 1, versículo 6, ella concibió otra vez y dio a luz una hija y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama. Son buenos nombres estos si vas a tener hijos para poner, pero Lo-Ruama. ¿Y qué significa eso? O él dice ahí, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no les perdonaré jamás. La palabra Lo-Ruama significa no recibir compasión. Entonces Dios está diciendo, van a ser esparcidos como semillas, van a ser, o esta persona tiene el nombre de no va a recibir compasión. Y encima Jesús le dice, porque no los voy a perdonar. Tiene otro hijo, después de haber destetado a Lo-Ruama, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. El nombre significa no pueblo mío. Vosotros no sois mi pueblo. Ahora, ¿qué son estos tres nombres? Bueno, los tres nombres representan realmente la actitud de Dios hacia Israel. Israel por mucho tiempo había abandonado los principios del Señor, ya no estaba obedeciendo al Señor, y esto que pasa en Oseas es justo antes de que venga el exilio. Ahora, Israel tiene 12, tiene una división de 12, ¿no? Que son los hermanos, los hijos de Jacob, pero son los 12. Y tienen 12 tribus, esa es la palabra que no me salía. 12 tribus, pero en un momento se dividen, 10 por un lado y 2 por el otro. ¿Por qué? Porque los 10 realmente querían vivir como ellos querían y no querían tener que adorar a Dios en donde tenían que hacerlo, que Dios les había mandado, y querían hacer lo que ellos querían. Entonces empezaron a adorar a otros dioses y a hacer un montón de cosas que a Dios no le agradaba. No estaban obedeciendo a Dios. Entonces esos 10, justo antes de, Oseas está hablando acá, y unos años después viene el exilio, donde agarran y capturan a las personas de Israel y son esparcidos como semillas por todos lados. Pero todavía tenías el otro grupo de Israel, que son 2, y ellos están ahí, y ellos todavía eran fieles, les quedaba unos 56, 60, 70 años más, porque ellos habían sido un poco más fieles, pero después viene, y conocemos un poquito más, viene Babilonia, viene Nabucodonosor, y él ¿qué hace? Se los lleva y los esparce por todos lados. Se los lleva a Babilonia, mata a muchos y se lleva a Babilonia, y podés estudiar eso en el libro de Daniel. Ahí es donde Daniel, que era un judío, termina en el reino de Babilonia y Dios lo usa en gran manera. Pero todo esto, Oseas ya podía verlo y decir, yo veo que Israel no está obedeciendo al Señor. Y es más, Oseas probablemente vio el juicio de Dios, por lo menos con la parte de las 10 tribus, pero había un juicio de Dios. Pero Dios ya sabía que Israel iba a hacer esto, entonces Él le dice a Oseas, ponele estos nombres, porque esto es lo que pienso de Israel. Yo amé a Israel, son mi pueblo escogido, pero son desobedientes. Y llegaron a un límite en su desobediencia que ahora van a sufrir las consecuencias de su propia desobediencia. Y entonces Dios le dice a Oseas, pon estos nombres, porque eso es lo que pienso hoy de Israel. ¿Cuáles son los 3 nombres? La semilla esparcida, no van a recibir compasión y no van a ser mi pueblo. Entonces, Dios le pone esos nombres y es un reflejo, es una ilustración de lo que Dios piensa del pueblo de Israel.
Y eso es lo que pasó, fueron esparcidos a diferentes lugares del mundo conocido en ese momento. No tuvieron compasión de Dios porque Dios no tuvo compasión de ellos hasta que se arrepintieron. Y después, el último es que Él dijo, no son mi pueblo. No estaban formados como pueblo, no podían gobernar como pueblo. Y Dios dice, no, ese no es mi pueblo, yo quiero un pueblo de obediencia. Ahora, en Oseas capítulo 2, versículo 19, ya terminando el libro, Dios le dice a Oseas que haga esto. Dice, te desposaré conmigo para siempre. ¿Qué es lo que hizo? Él fue a Gomer, que estaba, por su infidelidad, por su vida de prostitución, terminó como esclava, siendo vendida en el mercado. Él ya era la esposa, o sea, ella era la esposa de Gomer, de Oseas, pero Dios le dice a Oseas, cómprala. Y entonces dice, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Entonces, aún en el libro de Oseas, lo que tenés es, Dios dice, no están obedeciendo, así que los voy a esparcir. No están obedeciendo, no voy a tener compasión. No están obedeciendo, no son mi pueblo. Pero aún al final de todas las consecuencias que ellos viven, Dios dice, pero compralo otra vez, porque los amo, porque voy a mostrar mi misericordia y voy a mostrar mi compasión. Y ahí llegamos al versículo 25 de Romanos. Dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. ¿Quiénes eran esos? Realmente son los gentiles que todavía no habían creído, pero era un pueblo como ellos se habían alejado, dijeron, bueno, eso no es mi pueblo, voy a traer un pueblo para mí. Y después dice, a la que no era amada, amada mía, a los que yo dejé de amar, los amo. Pero está haciendo una diferencia acá y está diciendo, ya que me rechazaron, ya que no me obedecieron, ya que hicieron todas estas cosas, aunque los saqué del exilio de Babilonia, todavía no son mi pueblo. Yo voy a hacer algo con ellos más adelante, nos va a decir, pero ahora como ellos dijeron todas estas cosas, yo voy a traer a otra gente, que no es mi pueblo escogido. Pero va a venir un grupo que va a creer y va a obedecer y va a vivir para mí. Y aunque no eran amados, los hice amados. Entonces vemos acá no un reemplazo completo de Israel, sino la consecuencia de lo que hizo Israel. Israel rechaza a Dios, no vive en obediencia, ya para este momento en Romanos rechazó al Mesías, y entonces Dios dice, bueno, ellos están encaminados a lo que les va a pasar. Pero mientras tanto, yo voy a llevar el Evangelio a los gentiles, que gracias a Dios que es así, siempre lo quiero remarcar, yo no soy judío, entonces gracias a Dios que fue a los gentiles, porque por eso nosotros podemos creer. Que igual siempre fue el plan original de Dios, que los judíos creyeran y los llevaran a todos los confines de la tierra, ¿no es cierto? Pero ellos no hicieron eso, entonces Dios igual los llevó a los confines de la tierra. Pero vemos acá en este versículo entonces que Dios va a tratar a los gentiles como su pueblo, a los que creen, y Israel por ahora está ahí al lado, está viviendo las consecuencias de su pecado, y Él va a amar a los gentiles como si fueran amados de Él y su pueblo. Y eso es lo que vemos en versículo 25. En el versículo 26 tenemos una referencia, una cita bíblica de Oseas capítulo 1, versículo 10. Y dice, y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, en el versículo 25 hace una referencia y decir, bueno, ustedes rechazaron, fui a los gentiles, pero en el 26, en el mismo lugar donde Dios les dice por su desobediencia, ustedes no son mi pueblo, porque no están viviendo de la manera que quiero que vivan, pero no termina ahí, sino que dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué es lo que está marcando ahí en ese versículo? Está marcando que Él va a restaurar a Israel. Vamos a ver qué es Israel otra vez, ya lo vimos, pero lo vamos a ver otra vez porque está en la próxima cita. Pero va a restaurar a Israel. ¿Por qué? De la misma manera que Oseas, después de que su mujer esté como esclava y Dios la salva y Dios, o realmente Oseas la compra del mercado otra vez, de la misma manera Dios va a salvar o llamarlos hijos del Dios viviente a una parte de Israel. Y Él muestra su compasión
haciendo eso y su amor. Lo que vemos en estos dos versículos y en lo que vemos en Oseas y en algunos otros pasajes también vamos a ver ahora en un momento, pero Dios predijo que el judío iba a rechazar a Dios. Lo rechazó en el momento antes del exilio. En los dos casos, las 12 tribus lo rechazaron, no estaban obedeciendo a Dios. Después llega el Mesías y lo rechazaron. Y entonces no es que Dios cambió de curso, Dios ya presentaba siempre y sabía que eso es lo que iban a hacer. Y entonces Dios dice, a pesar de que hagan esto, voy en el mismo lugar donde dije, ustedes no son mi pueblo porque no obedecen, voy a salvar a algunos. Versículo 27, y en la próxima cita, Isaías 10, 22 y después 23, pero dice así, Isaías también exclama en cuanto a Israel. Entonces tenemos a Oseas diciendo esto, pero ahora tenemos a Isaías. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Ahora, cuando Isaías está escribiendo esto, ¿qué pensás que tiene en mente Isaías? Isaías no tiene en mente el Mesías, él tiene en mente el exilio que iba a venir por parte de Babilonia. Entonces Isaías está profetizando y dice, la promesa o el número de hijos de Israel es como la arena del mar. Dios cumplió con su promesa porque él dijo es como la arena del mar, pero se llevaron algunos a Babilonia y el resto ¿qué pasó? Bueno, la mayoría murió, mataron a la mayoría de los que quedaban. Y otra vez, si querés estudiar Daniel, podés ver eso un poco más de detalle, pero mataron un montón, quedaron algunos poquitos, pero destruyeron todo para que no puedan otra vez ser un pueblo. Ahora Dios lo arregló todo para que pudieran volver a reconstruir todo. Y en el medio de todo eso, Isaías está pensando en lo que ya había visto en Israel, que ya había ido en exilio, ahora lo ve y dice como advertencia, va a pasar esto también con los restos de las tribus, con las 2 tribus que quedan, y entonces ve eso y dice, van a ser grandes como la arena del mar, pero solo un remanente va a sobrevivir. Ellos van a Babilonia, están allí por 70 años y después regresan como remanente por la mano de Dios, con dinero, con diferentes cosas, a reconstruir y recomenzar el pueblo de Israel otra vez. Esa es la idea que tiene Isaías. Ahora Pablo acá está usando esa misma cita, pero él ya no está pensando en el remanente después de Babilonia, él está pensando en el remanente que va a venir, de los que realmente algunos rechazaron al Mesías, la mayoría de Israel, pero va a haber un remanente que va a salir de ahí, porque ese es el punto de Pablo. Y entonces Pablo acá no está hablando de Babilonia, sino que él está hablando de cómo el remanente de la promesa de la arena del mar, de que sea tan grande, algunos van a ser salvos. Y él usa la profecía. Ahora Isaías está hablando de eso. Quizás él no sabía todos los detalles de cómo era eso, porque ellos cuando ves a los profetas hablando de algo, hay veces que no sabían todos los detalles, pero para él era Babilonia. Sin embargo, Pablo dice, no, esto se aplica también ahora, rechazaron al Mesías, pero sin embargo algunos, solo el remanente va a ser salvo. Versículo, bueno, el 28 es igual que Isaías 10, 23. Un pasaje más, vemos en el versículo 29, y dice, y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hecho semejante a Gomorra. Entonces ahora tenemos, dice Isaías, menos mal que Dios guardó un remanente. No, menos mal que fue protegido ese remanente, porque si no, hubiésemos sido juzgados como merecíamos, ¿no? Como Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó? ¿Hay algún descendiente hoy de Sodoma y Gomorra? La respuesta es no, porque murieron todos por su pecado. Entonces lo que Isaías él predijo que Dios guardó un remanente, porque si no, en el juicio hubiese desaparecido todo Israel de la misma manera que Sodoma y Gomorra. Y entonces Pablo está remarcando lo que dice Isaías, porque está diciendo va a haber un remanente. Y vamos a ver más adelante, no hoy, pero en el capítulo
al final del 10 y el 11 también, Pablo dice, no solamente va a haber un remanente, yo soy parte del remanente, ¿no? Porque él va a explicarnos eso. Pero ahora estamos hablando de la profecía, y la profecía decía, va a haber un remanente, lo dijo Oseas, lo dijo Isaías, y Pablo lo remarca desde el punto de donde está él, 700 años después de que escribió Isaías. Pero vemos acá que Dios guarda un remanente. El segundo punto que queremos ver, y lo entendemos un poquito más, es que, lo que estamos viendo es el rechazo de Israel es consistente con la promesa de redención, y lo confirma no solamente los profetas, sino que lo confirma la salvación que viene solo por la fe. Versículo 30. Pablo termina ahí y dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces habla respecto a los gentiles y dice, bueno, ellos no solamente no eran religiosos, no les importaba la justicia. Es más, era como muchas de las personas hoy que dicen, bueno, no me digas eso porque yo quiero seguir en mi pecado, yo quiero seguir en mi maldad, así que no me digas que mis cosas están mal, ¿no? Cada vez que yo entro a una habitación y me dicen, ¿vos qué haces? Yo soy un pastor. Ya está, no podemos hacer más nada de las cosas que queremos hacer. Y yo no les digo nada, pero ya automáticamente están como, pero vos ya vas a arruinar todas las fiestas o cosas que hagamos. Y es verdad, se los arruino todos y me sonrío, ¿no? Pero no estoy ahí para marcar eso. Sí, están en pecado y saben y solo estoy, se nota enseguida. Pero los gentiles no estaban buscando a Dios, no estaban buscando la justicia, no estaban buscando adorar a Dios, ellos estaban viviendo como ellos querían. Es más, acá Pablo nos dice, no iban tras la justicia. La palabra iban es la palabra dioko y es una palabra que es correr rápidamente detrás de algo. O es la idea de cazar, de estar ahí esperando para cazar a tu presa. Ellos no estaban ni interesados en la justicia de Dios, no les importaba. Tenían sus falsos dioses, tenían sus falsas creencias, tenían el deseo de seguir con sus pecados. No iban tras la justicia, no les importaba, ignoraban quién era Dios y seguían su vida. ¿Y qué nos dice Pablo? Y ellos, los gentiles, alcanzaron justicia. Ahora, tenés que pensar lo que está pensando un judío, porque Pablo le está hablando a los judíos. ¿El judío qué pensaba del gentil? Ellos pensaban que no tenía chance el gentil. No importa lo que haga el gentil, es un pecador horrible, inmundo, que no iba a llegar nunca delante de Dios. Y ellos decían, nosotros tenemos la ley, tenemos los mandamientos y nosotros vamos a ser justos cumpliendo con estas cosas. Y después miraban al gentil y decían, ay, gracias Dios que yo no nací como este inmundo. Eso es lo que hacían. Toda su forma de mirar era así. Ahora, el gentil, de acuerdo al judío, tenía una chance de arreglar las cosas con Dios. ¿Qué debía hacer? Debía judaizarse. Tenían todo un proceso que el gentil debía hacer para seguir la ley mosaica para que Dios lo pueda aceptar. Pero era muy raro que eso suceda. No habían muchos gentiles que hacían eso y los judíos tampoco estaban muy contentos con los gentiles haciendo eso porque decían, realmente sos un inmundo, quédate así, quédate como estás, ¿no? Porque les gustaba decir, vos sos gentil, qué lástima, la furia de Dios que va a caer sobre vos y en alguna manera se gozaban de esas cosas. Entonces tenés acá al gentil y vos sos un judío escuchando y Pablo dice, pero mirá los gentiles. Ellos no iban tras la justicia y el judío va a decir, es verdad, no, yo los conozco unos cuantos y son totalmente inmundos y pecadores. Y miren lo que dice, alcanzaron justicia. ¡Epa! El judío dice, ¿cómo que alcanzaron justicia? No, Pablo, vos estás equivocado, ¿cómo van a alcanzar justicia? No están siguiendo las mismas cosas que yo, no puede ser que alcancen justicia porque siguen siendo inmundos. Nacieron gentiles. No han cumplido con la ley mosaica. ¿Y qué dice ahí? Pablo dice, es decir, la justicia que es por fe. Ellos recibieron la salvación por medio de la fe. Ahora,
una cosa que no entendieron los judíos nunca es que la salvación venía por la fe. ¿En qué descansaban ellos? En su descendencia. ¿En qué descansaban ellos? En las leyes que tenían, en cumplir con las leyes. Y entonces, como tenían los mandatos de Dios y no podían cumplirlo, agregaron reglas y reglas y reglas y reglas para sentirse bien y decir, ves, yo lo cumplí. Corazón totalmente pecaminoso, pero dijeron, yo podía cumplir esto y así yo agrado a Dios. Pero siempre fue por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Isaac creyó. Y diferentes personas que vemos a través de la descendencia creyeron. Y no fue la descendencia la que les dio la salvación, fue el creer a Dios que le dio la salvación. Ahora, en el momento ese, era creer lo que Dios te revelaba. Dios le daba una revelación y ellos creían. Hoy es creer por fe y volvemos hacia atrás a la muerte de Cristo, porque eso fue el pago suficiente. Entonces, cuando decimos es solo por fe, es por creer que Cristo murió, cargó nuestro pecado sobre él, que fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, pero como pago efectivo por el pecado. Y Dios dice, Él es el pago, y es por eso que lo resucitó. Y entonces Pablo les está diciendo a los judíos, les está diciendo, estos gentiles que no querían saber nada con Dios, que eran inmundos y que estaban disfrutando de su inmunidad y su pecado, en el medio que estaban en su pecado, y no nos dice todo esto, pero el resultado es el mismo. En algún momento escucharon el Evangelio y recibieron la justicia por creer en el Evangelio. Y fue suficiente. No puedo dejar pasar esto, tengo que marcarlo. No fueron a una iglesia, no se sometieron en sí a los mandamientos de los judíos. Hoy en día dirías, bueno, hay muchas iglesias. Bueno, en ese tiempo tenías a los judíos nomás. Ellos eran la iglesia. Ellos eran, o sea, las personas que eran salvas, pero había una iglesia muy pequeña en Jerusalén y iban creciendo de a poquito, más por la persecución que había, pero iban creciendo de a poquito, pero no eran un número grande. No había iglesias por todos lados compartiendo estas cosas. Era o seguías la palabra de Dios, seguías los mandamientos de los judíos. Ellos decían, acá está. Los gentiles no estaban interesados en eso, pero fueron caminando con su vida, seguían con su vida, escucharon el Evangelio y creyeron. Y Pablo dice, recibieron la justicia que es por fe. Llegamos al versículo 32 y él habla de los judíos. 31, perdón. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Entonces ya hemos visto eso y sabemos esto, pero Israel, ellos decían, nosotros seguimos los mandamientos de Dios. Y pensaban que somos el pueblo escogido de Dios, aunque ya vimos profecías que decían, vos seguí en tu desobediencia y vos ya no sos mi pueblo, ¿no? Pero dijeron, yo descanso en que mi descendencia es directamente en la línea de Dios. Soy del pueblo de Israel, de la mejor parte de Israel, y acá está mi descendencia, así que Dios ya me aceptó. Y después dijeron, y no solamente eso, sino que tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios. Ningún otro pueblo tenía la ley de Dios, pero ellos sí. Y ellos tenían la ley de Dios y dijeron, esa ley es de la manera que vamos a llegar a ser justos. Y entonces obedecieron, entre comillas, la ley. Y agregaron leyes y agregaron cosas. ¿Por qué? Porque esa era la manera de ser justos. Esa era la manera de llegar a Dios, según ellos. Y nos dice Pablo, y no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, pero la ley, si vos ibas a ser salvo por la ley, tenías que cumplir en toda la ley. Y si le errabas en medio o una cosa, fuiste. Ya no podés ser justo por la ley. Entonces la misma cosa que debía llevarles a entender que necesitaban de un Salvador,
que era la palabra de Dios, revelaba su corazón, que no podían por su propia cuenta. La bendición de tener la palabra de Dios y la ley, que te revelaba que necesitabas un Salvador, esa misma cosa fue el tropiezo más grande para ellos y dijeron, no voy a tener fe, no voy a creer en ninguna otra cosa que en mi descendencia y la palabra de Dios que me dio, y voy a tratar de cumplirlo por mi propia cuenta. Es increíble eso cuando lo pensás, pero sabemos cómo es el ser humano, porque hoy pasa lo mismo. Pero es increíble pensar que el pueblo de Dios que recibió la palabra de Dios, que tenía acceso a comunicarse con Dios y tenía tantos profetas marcando todas estas cosas, ellos tenían la palabra de Dios para revelar su pecado y que necesitaban de un Salvador más grande y tenían todas las formas de adorar en el Antiguo Testamento y decía siempre, y estamos esperando al pago futuro que va a venir y cumplir, y tenían todas esas profecías y las memorizaron. Y sin embargo, es increíble pensar que esa misma cosa que memorizaron y trataron tanto fue lo que les aleja de verdaderamente recibir la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es por fe. Solo por fe. No hay ninguna otra cosa agregado. No hay mandamientos. No hay asistencia a la iglesia. No hay ofrendas. Todas esas cosas están bien. Y debemos vivir en obediencia, pero esas no son las cosas que nos salvan, es solo por fe. Y los judíos decían, yo voy a llegar a esa ley, a ser justificado cuando yo ande de acuerdo a la ley. Y Dios dice, o Pablo dice acá, y no llegaron, no alcanzaron, no fue suficiente, fracasaron. ¿Por qué? Porque no descansaron en la obra de Cristo por fe, sino que en sus propias obras. Esto es el pueblo de Israel. Qué fácil que es para nosotros a veces perder realmente el sentido o la razón principal o la manera que Dios salva. Hay iglesias hoy, cientos y cientos de iglesias hoy que están enseñando una manera de llegar a Dios que no es por fe y no es posible. Y yo no digo que nuestra iglesia es mejor porque no estamos hablando de la iglesia acá, estamos hablando de lo que dice Dios. Dios dice, es por fe en Cristo. Dios dice eso. Y cualquier otra cosa que es diferente o que se agrega, ya no es el Evangelio. Y hay cientos de iglesias compartiendo algo que no está en la palabra de Dios, confundidos, buscando llegar a Dios por su propia cuenta, algunos sin saber, por ignorancia. Hay algunos que me hablan a mí, yo les hablo y les digo que soy pastor y les empiezo a hablar. Y me dicen, qué interesante, ustedes predican la Biblia. Le digo, sí. Dice, creo que voy a empezar a asistir a una iglesia bautista. Y yo le digo, no. No le digo, no vengas acá. Con razón no viene más gente porque el pastor le dice que... No le digo, no vayas a una iglesia bautista. No, ese es el punto. Es más, no quiero que te hagas bautista porque ser bautista en sí no te salva. Es más, somos bautistas porque creemos que es una forma sistemática de ver la palabra de Dios para saber lo que creemos. Pero ser bautista, bautizarte en la iglesia, asistir a una iglesia bautista no te salva. Te salva la fe en Cristo. Solo la fe en Cristo. El impedimento de los judíos era la misma palabra de Dios, porque lo malinterpretaron. El impedimento hoy no quiero que sea el nombre bautista. No quiero que sea la iglesia. No quiero que sea inclusive la palabra de Dios. Es que entendamos el Evangelio que es solo por fe. Israel no lo entendió y es por eso que no alcanzó esa ley. Versículo 32. Y después dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Ya hemos mirado esto, pero imagínate que todos llegáramos al cielo solo por nuestras obras y llegamos al cielo
Y Dios dice, bueno, vamos a adorar a Cristo, que es la razón por la que estamos aquí en el cielo, porque Él murió y Él pagó por los pecados del mundo y es por eso que estamos acá y vamos a adorarle, que eso es lo que vamos a hacer. Pero llegamos ahí y vos decís, bueno, Cristo, lo puedo adorar, está bien, por toda la eternidad lo vas a adorar. Después de un rato vas a decir, che, pero ¿realmente hizo todo Cristo? Porque yo tuve que ver, Dios. Es más, yo sé que hice más que esta otra persona de acá y Él está acá en el cielo actuando como que adora a Dios, pero Él realmente está acá por sus propias obras, pero no hizo nada realmente en comparación de mí. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a llegar al cielo y vamos a estar comparando qué hicimos y cómo hicimos. Y yo llegué. Fulano, ¿viste que no llegó? Él está en otro lado porque no fue suficiente lo que hizo, pero yo soy mejor. Le saca el contexto total de lo que Dios quiere hacer en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios vamos a llegar al cielo y Él va a decir, vamos a adorar a Cristo. Y yo voy a decir, ¿por qué? No, voy a decir sí, porque Cristo me salvó, porque Él era la única forma de ser salvo. Y vamos a adorarle, y vamos a exaltarle, y vamos a pasar toda la eternidad, que no entiende nuestra mente finita, y no va a alcanzar toda la eternidad para darle y exaltar su nombre y darle la grandeza que Él merece. ¿Por qué? Porque es todo obra de Cristo. No nuestras obras. Y algunos me dicen, bueno, pero ¿cómo funcionan las obras? Sí, las obras son el producto de una persona que ha sido salvo. Debe haber obras, pero no para salvación, resultado de lo que Dios ha hecho en tu corazón por fe, por medio de Cristo. Los judíos buscaban hacer las cosas por obras. Y miren lo que dice ahí al final del versículo 32. Tropezaron en la piedra de tropiezo, versículo 33, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. El versículo 33, Pablo realmente está citando Isaías 8 y Isaías 28, 16, pero está haciendo referencia a Cristo. Entonces, viene Cristo, el Salvador, el único que es el Cordero sin mancha, y Él viene a entregar su vida por el hombre pecador y cargar los pecados sobre Él. Y viene, muere en la cruz, resucita, mostrando que es el pago suficiente, mostrando que Él es Dios. Y los judíos dicen, Él no es mi Dios. Dicen varias cosas, pero dicen, el Mesías va a venir a ser un rey político, entonces Él no es. El Mesías va a venir a demostrar su poder contra Roma y ahí lo vamos a seguir y Él va a reinar y Él no hizo eso. El Mesías, o van a decir, Dios no muere, y he escuchado eso de judíos hoy cuando estaba en Israel, Dios no puede morir. Y entonces lo rechazan. Y entonces, en vez de mirar la palabra de Dios y los mandatos que ellos tenían, cómo apuntaba hacia un sacrificio perfecto que necesitaban para su pecado, fue un tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque acá viene Cristo y Cristo dice, todo lo que estás haciendo no te sirve de nada. ¿No? Imagínate que dedicaste toda tu vida a cumplir con estos mandamientos, es lo más sagrado que podés hacer, es la cosa que Dios más se agrada, es lo que te diferencia entre el gentil y el judío, y vos decís, estoy agradando a Dios, y viene Cristo y dice, eso no te salva. Eso es una pérdida de tiempo de la forma que lo estás haciendo, eso no cambia tu corazón, necesitas de un Salvador. Y ellos, los gentiles, dijeron, es verdad, soy un pecador, voy a creer en Cristo. Los judíos, como nación, dijeron, no voy a creer en Cristo. Porque creer en Cristo significaría que todo lo que yo estoy haciendo no es la manera de llegar a Dios. Y no estoy dispuesto a reconocer eso. Y entonces nos dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Bueno, en Isaías nos marca que pone en Sión una piedra que va a ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque no van a poder creer en Él. Lo ven y dicen, no puedo dejar de lado todo lo que escuché y creí toda mi vida por esto.
Hoy en día tenemos lo mismo, y ya lo mencioné, pero tenemos lo mismo con religión tras religión tras religión. Me dicen, no, pero yo soy esta religión. Yo soy de esta creencia. Y yo le digo, bueno, préstame tu Biblia. A muchos de ellos le digo, préstame tu Biblia, porque yo creo en la Biblia, vos también tenés la misma Biblia, déjame marcarte que lo que vos estás diciendo está mal. No se lo digo de esa manera, ¿no? Pero déjame marcarte de la Biblia las verdades de la salvación por fe. ¿Y saben qué? La mayoría de las conversaciones no pueden dejar de lado toda su religión, todas las cosas que han hecho. Están tan metidos en eso. Y trato, y obviamente el Espíritu Santo lo tiene que hacer para que lo entiendan. Pero lo que vemos acá, y pasa con muchas religiones hoy, la misma religión es su tropiezo, pero acá Israel, esto es el Mesías que venía. Y en lugar de aceptar al Mesías y adorarle, fue de tropiezo. Ahora, ¿cuándo fue escrito que fue de tropiezo? Más de 700 años antes. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Dios sabía que iban a rechazar al Mesías? ¿Sí o no? Sí. Ya fue predicho por Isaías 700 años. Israel va a rechazar al Mesías. ¿Por qué? Porque voy a poner algo, voy a poner a Cristo, que es la única forma de ser salvo, y va a ser un tropiezo para ellos. No lo van a poder aceptar y van a tropezar. Pero termina en el versículo 33 y dice, y el que crea en él no será avergonzado. No va a ser decepcionado el que cree en él. Tanto judío como gentil, porque sí hay un remanente que ha sido salvo. Habían personas que habían visto a Cristo y algunas creyeron, pero no la nación de Israel como nación. Ellos dijeron no. Y entonces Pablo agrega ahí en Isaías y dice, el que crea en él no va a ser avergonzado, no va a ser decepcionado, es suficiente para salvarte y darte acceso a Dios. Y nosotros decimos, gloria a Dios que es así. Es solo por creer. Menos mal. Cuando yo evalúo mi vida y paso mucho tiempo en la palabra de Dios y me encanta eso, pero a veces no es tan lindo. ¿Por qué? Porque hay cosas que revela de mi corazón que yo necesito seguir trabajando. Y paso horas de estudio y estudio y estudio y estudio y hay momentos que digo, Señor, ¿podemos saltear este versículo? ¿No? Algunos nos reímos, pero en otro país muchas veces justo el pastor se va de vacaciones cuando le toca un versículo que no le gusta predicar. Y cuando vuelve, ¿sabe lo que hace? Salta a otro pasaje. Milagrosamente se esfumó ese pasaje. Pero lo que vemos en la palabra de Dios, Él nos revela cosas que necesitamos cambiar y necesitamos que no somos perfectos, que somos pecadores, que estamos luchando con cosas. Y cuando veo eso, digo, gracias Señor que no dependía de mí la salvación, porque si no estamos fritos, no tenemos esperanza, no podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Pero no depende de eso, depende de la fe. La fe en Cristo y lo que Él hizo. Fue suficiente la obra de Cristo en la cruz. Es la única manera de ser salvo. Ahora, quizás estás acá y estás basando tu vida en una religión o en diferentes mandatos que te enseñaron toda la vida. Entonces, para vos que predique que es por fe, que es lo que dice la palabra de Dios, quizás es un tropiezo, vos decís, no puede ser. Pero quizás al escuchar estas palabras te das cuenta que es solo por fe, porque eso es lo que dice la Biblia. No es que lo digo yo, lo dice la Biblia. Y entonces en ese momento vos tenés una decisión y vos podés decir, bueno, puedo escuchar todo lo que creí toda mi vida, o puedo ver lo que dice Dios en su palabra y puedo creer en Cristo como mi Salvador. Y puede ser hoy. Te pregunto, ¿sos salvo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador por fe? Porque es lo único que Él pide, es fe en Él, creer en Él, que Él ha hecho toda la obra de salvación. Si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a poner tu confianza en Él.
Los que hemos creído en Cristo, sabemos que es solo por fe y damos gracias que es solo por fe. Y es un buen recordatorio para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia a decir, sí, fue por fe que fui salvo, pero ahora tengo que vivir una vida perfecta. No, tengo que vivir una vida en obediencia, sabiendo que no soy perfecto. No era perfecto antes, no soy perfecto ahora, pero sí Dios demanda una vida en obediencia de mí. Y mientras estoy viviendo una vida que busca obedecer a Dios y sacar pecado de mi vida, puedo saber esto, que es el punto principal de Pablo. Dios cumple sus promesas. Y Él es un Dios de verdad. Y Él va a tratar con Israel de la manera que Él prometió desde el principio de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan de cómo iba a ser. Y entonces, aunque Él no va a tratar con la nación de Israel en sí, va a tratar con un remanente. Y las promesas de Dios, que todavía algunas son en el futuro, van a cumplirse en Israel. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque como Dios cumple con su palabra con Israel, cuando a mí y a vos me promete que cuando somos salvos ya tenemos la promesa de la glorificación, porque vamos a estar en la eternidad con Él, entonces yo puedo vivir mi vida descansando en que Dios es un Dios de verdad. Y entonces vienen problemas, y vienen tribulaciones, y vienen luchas con pecado, luchas agobiantes con el pecado en tu vida. ¿Significa que tiras todo y decís, bueno, no importa? No, significa que luchás con el pecado, y debes tener victoria en el pecado, y debes vivir una vida en obediencia. Pero podés hacer todo eso sabiendo que no hay nada que puede sacar lo que Dios ya te prometió por creer en Él. Y entonces me ayuda a mí a luchar, a tratar de sacar el pecado de mi vida. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Porque sé que un día voy a estar con Él y quiero vivir para Él. Entonces, el hecho de que Dios va a cumplir sus promesas con Israel me asegura a mí que mi salvación está en el lugar correcto, porque es por fe, y me asegura a mí que no importa lo que pase, voy a estar en la eternidad glorificando y agradeciendo a Dios por siempre, por lo que Él hizo. Entonces, Dios es un Dios que sabe todas las cosas, es un Dios soberano. No le agarró un improviso de Israel, no creyó. El rechazo de Israel es consistente con la misma palabra de Dios desde el principio al fin, y es por eso que yo puedo confiar en Dios, y damos gracias por esa verdad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que eres un Dios de verdad. Un Dios que cumple con sus promesas. Un Dios que, aún en tu palabra dice que es un Dios de amor. Y ese amor se mostró en mandar a Cristo. ¿Por qué? Porque no éramos suficientes para llegar por nuestra propia cuenta. Somos pecadores. No podemos llegar a Dios y sin embargo mandaste a Cristo a tomar nuestro lugar, a morir por nuestros pecados, cargar nuestra maldad sobre Él para que nosotros podamos ser perdonados. Eso no fue un plan que cambió, eso fue el plan originado desde antes de la fundación del mundo y lo diseñaste de esa manera para que personas puedan creer. Te damos gracias por eso, porque no depende de nosotros, sino de lo que tú has hecho en la cruz. Señor, te pido si hay alguien aquí hoy que está descansando en su crianza o su forma de pensar en la palabra de Dios, te pido que abra sus ojos para que se dé cuenta que la única manera de llegar a Dios es por medio de creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y que resucitó. Señor, te damos gracias porque eres un Dios de verdad y por eso podemos descansar en ti, sabiendo que tú has hecho toda la obra y que nos prometes la eternidad en el cielo y vamos a estar allí en el cielo adorándote y glorificándote. Y te damos gracias por esa verdad. Pero Señor, queremos hoy obedecerte, porque tú quieres obediencia de nosotros hoy. Y pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones para que podamos poner prioridades en nuestra vida. Y la decisión de obedecer tu palabra
y ponerte en primer lugar. Señor, te damos gracias por estas verdades. Queremos glorificar tu nombre por aplicar estas verdades a nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.